tenemos cierta como reverencia y culto al mal humor. Las personas como contracturadas de cara, con el ceño bien fruncido, con la mandíbula bien apretada, ojalá como con bruxismo, bien amarga ella, y bien amargo, extrañamente son personas que son valoradas como cultas, creíbles, maduras, inteligentes, suponemos que saben, porque con esa cara algo tienen que haber aprendido, digamos. Además, generan como cierto respeto social, porque uno supone que con esa cara tienen problemas importantes, por lo tanto uno como que los deja solos, como para que reflexionen sobre su proceso. Y estos personajes han ido adquiriendo un valor de estatus intelectual muy marcado, donde además ellos y ellas tienen como el hábito de hablar en difícil. Porque si hablan en complicado y si nadie lo entiende, es un problema el pueblo, ¿me entienden? Ellos no van a bajar ni cagando, el pueblo tiene que subir. Por lo tanto, hablan en difícil y además se alejan de la realidad cultural a la que pertenecen, digamos. Si este personaje es chileno o chilena, él no es chileno. Entonces él habla de este país, habla de así son los chilenos, pero él no pertenece o ella no pertenece a ese grupo selectivo. Por lo tanto, cuando uno empieza a apreciar que la alegría, porque la gran mayoría de los pueblos hispanos nos compramos al contado que la risa abunda en la boca de los tontos y que por lo tanto reírse mucho es cierto signo de superficialidad, porque el que anda muerto de la risa y le anda subiendo el ánimo a toda la población, ese ser humano necesita terapia, digamos. Todo el mundo le dice, madura, la vida no es así. De hecho, hay organizaciones laborales, y conozco muchas porque en la investigación me tocó ver a varias, donde se ha despedido a gente porque se ríe mucho en el horario de trabajo, porque la risa es apreciada como falta de productividad. Para estar concentrado y ser productivo hay que tener como careculo, digamos. Es como... Porque además no se puede manifestar goces en ese estado, porque ¿cómo vamos a estar gozando el tema del trabajo? Porque además le hemos dado tan mala prensa a la responsabilidad y al deber, que claramente la alegría como fenómeno es castigada. Y el otro, el que anda positivo, de alguna manera tiene cierto castigo social. De hecho, yo lo he dicho en varios ministerios de educación del mundo hispano, no deja de ser curioso que los maestros reprendan a los niños desde que tienen 4 o 5 años porque tienen ataque de risa en la sala de clase, pero no los reprenden de la misma forma cuando pelean o discuten, porque la pelea está vista como parte normal del desarrollo psicológico y la risa es vista como falta de control de impulso. Por lo tanto, si yo quiero mostrar que controlé mis impulsos, objetivamente a la larga tengo que dejar de reírme. Y eso genera un proceso porque además la risa fuerte, la del ja, es de gente maleducada. Como que le faltó pulirse, digamos, porque objetivamente para reírse elegantemente habría que reírse como con todo apretado, ojalá no mostrando mucho diente, porque eso es un signo como de fineza, digamos, porque si yo abro la boca de esparpajo, como que me faltó, como que soy livianita, como con poco contenido, tiene pajarito en la cabeza, y empiezan a aparecer una cantidad de términos que de alguna manera castigan a esta persona que tiene esa expresión alegre. Ahora, lo peligroso de esta como retroceso de la alegría, porque probablemente si yo les pregunto a ustedes hace cuánto tiempo que no se ríen a carcajadas, de esas carcajadas que a uno le tiemblan las piernas y que dan ganas de hacer pipí, de tanto que uno se ríe, probablemente muchos me van a decir que hace mucho rato que ya no se ríen así, sobre todo si son de algunos países y no de otros. Y claramente empieza a preocupar el tema de la alegría, pero preocupa más aún, y ahí es donde se empieza a enganchar con los fenómenos sociales, cuando esta risa molesta a los demás. Y a mí me jode, literalmente, me da rabia escuchar a gente reírse fuerte. Y yo les voy a hacer un ejercicio mental que se hizo en la investigación, para que lo hagan
Si ustedes están en un restaurante y ustedes invitaron a una persona a cenar, son dos, ustedes y la otra persona. Y en la mesa de al lado es una mesa de A4. Y en esa mesa de A4 hay 4 personas que no toman alcohol y que no paran de reírse a carcajadas. Y se ríen fuerte y no paran de reírse. Si yo les pregunto en lo más profundo de su mundo interior, ¿qué les pasa a ustedes con esa mesa al lado? Si son honestos y honestas, me tendrían que decir que esa risa les molesta. Y que algo van a hacer, cualquier cosa, como llamar al garzón para decirle a la mesa que baje el volumen, lo que sea, para que esa persona deje de reírse. Porque es como que nos jode ver a gente contenta. Y por lo tanto, la gran propuesta es que algo hay que hacer para que esa gente deje de reírse. En la investigación, cuando yo le preguntaba a la gente qué hacíamos para que esa gente dejara de reírse, la gente en casi todos los países me decía, Pilar, lo que hay que hacer es hacerle sentir a esa persona que está contenta que eso bueno que está viviendo necesariamente le va a durar poco tiempo. A ese mecanismo yo le puse ser anticipador de desgracia, que es una virtud que tiene tanto pelotudo. Porque, a ver, en cada país hay mucha gente que se levanta en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida, por lo menos a 5 personas diarias, porque yo creo que si lo hace con 4, no queda contento. Es como que no duerme. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que este idiota que no duerme y que es un infeliz, porque yo siempre digo que los infelices son más peligrosos que los delincuentes, porque le andan cagando la vida a nadie y nadie los toma preso, pero hacen una tarea subterránea pero increíble, hace que esta anticipación de desgracia se empiece a producir, porque si yo digo que estoy enamorada es porque llevo poco tiempo. Y además a uno le advierten y le dicen disfrútalo. Estás en el mejor momento de la relación. Qué pena que dure tan poco tiempo. Así que pásalo bien mientras puedas. Una mujer nunca recibió más malas noticias de bebé enfermo y de partos malos que cuando estamos embarazadas. Basta que tengamos panza para que venga una amiga que además viene con cara buena la desgracia, como si nos fuera a ayudar con el comentario, a decirnos, ¡uy, supiste! La Gloria tuvo el bebé con el cordón enrollado, casi se muere, tuvo la presión como en 25, nació porque Dios es grande, pero tú te has sentido bien, ¿cierto? Esa dinámica anticipadora de desgracia genera consecuencias sociales que no son menores. Entre otras, es que las noticias buenas se dejan de contar. Y se dejan de contar en todas las redes sociales, privadas, laborales o familiares, porque yo ¿para qué voy a contar que voy a cambiar el auto? Si va a llegar un desgraciado a decirme que justo la marca que elegí da pocos kilómetros por litro. Entonces al final la persona se entera que yo tenía un auto nuevo cuando me lo rayan, cuando lo chocan o cuando le roban algo, pero siempre lo que tiende a aparecer es la mala noticia, porque la buena noticia, como hay 40 idiotas tratando de arruinarla, yo al final la dejo de contar y dejo de participar en ella. Y la otra consecuencia es que hace que en los pueblos nos volvamos o se nos dificulte la ilusión como proceso. Y por lo tanto, por ejemplo, en términos de cosa más económica, cuesta mucho que en los países donde hay más anticipación de desgracias, y Chile es uno de los que tiene un alto rating en eso, objetivamente cuesta mucho que haya emprendimiento, porque basta que a alguien se le ocurra que quiere vender chocolates envueltos en marshmallow para que tenga 40 personas que le digan no te va a resultar. La gente se está poniendo a dieta, ya no compra chocolate, la verdad que busca por otro lado porque en realidad no funciona. Entonces al final, este proceso que debiera ser libre en términos de la expresión de la alegría, se empieza como a atrofiar. Por lo tanto, ya con la alegría tenemos problemas. La pena, que es la otra emoción,
tampoco es una emoción que se puede expresar libremente. Hoy, en todas partes, un buen funeral es cuando la viuda está drogada y recibe a la gente como si fuera un cumpleaños, porque no entiende nada, porque si la señora está agarrada al ataúd, llorando, todos los que estamos aquí diríamos, tráiganle algo que la calme, porque objetivamente, así como nos molesta la alegría, la tristeza cada vez más es un proceso que dejó de tolerarse mucho tiempo. Entonces, países como Chile, Perú, por ejemplo, también, que ya estamos llenos de farmacias, tenemos por metro cuadrado, pero líderes en todos lados, donde la mitad de los países toma pastillas para levantarse y la otra mitad para dormirse, y objetivamente lo que implica esa sobremedicación es una anestesia emocional para no sacar la emoción hacia afuera y no tener el espacio de expresarla, donde si a cualquiera de nosotros, como nos ha pasado a todos en la vida, se nos muere alguien que queremos, tenemos en promedio, de acuerdo a la investigación, 3 meses como tiempo tope para expresar la tristeza frente a esa pena. Porque objetivamente, después de esos 3 meses, si yo digo que tengo ganas de llorar, a mí me van a retar. Y me van a decir, ¿pero cómo? Si ya pasó, da vuelta a la página, hay que seguir para adelante, déjalo descansar. Y cuánta frase imbécil hay para tratar de apurar el proceso, porque así como molesta la risa, también molesta la tristeza. El miedo, que es la otra emoción, dejó de tener el elemento protector que tenía en su momento. Cuando yo era adolescente, a mí el miedo me protegía. Si yo tenía miedo era porque ahí algo me indicaba que había riesgo y por lo tanto no me tenía que meter. Hoy el riesgo se prueba en la medida que se atraviesa. Por lo tanto, valiente es el que maneja 150 kilómetros por hora, porque el que maneja la velocidad permitida es aburrido. Entonces dejó el miedo de tener este elemento productor. De hecho, uno de los ejemplos que aparecieron en la investigación con respecto a esto es lo que pasa en los parques de diversiones. Cuando yo era chica, me refiero de edad porque siempre he sido chica, pero yo no iba a un parque de diversiones, mi mayor expresión de adrenalina era subirme a un carrusel, donde yo generalmente elegía el delfín, y me subía a este delfín y al son de la música clásica, este delfín bajaba, subía, y mi máxima sensación de independencia era cuando este delfín daba la vuelta y yo veía a mis papás de lejos y les podía hacer ¡chao! Porque yo sentía que era autónoma, pero esa era la máxima adrenalina la que uno podía. Si hoy día afuera de cualquier parque de diversión no hay una ambulancia, porque a la persona le dio problemas cardíacos o le dio problemas gástricos, los juegos son aburridos. Disney tuvo que reestructurar, y yo participé en algunas cosas de eso, todo el tema emocional de sus juegos. Y hoy día los juegos de Disney tienen que provocar taquicardia y dolor de estómago. Si no producen esas dos cosas, el juego no está aprobado. Porque está el nivel de anestesia emocional en el que vivimos, que necesitamos subir el tono de las cosas que vivimos para despertar emocionalmente y por lo tanto volver a sentir que estamos vivos, que es lo que esos juegos hoy día nos producen. Lo mismo pasa con la crisis que hay en el humor en muchos países, porque hoy día para reírse, ese humor cada vez se tiene que hacer más grotesco, más pornográfico y empezar a subir de nivel, porque el humor simple del Chavo del Ocho, objetivamente ya hay muy pocos países a los cuales aún les sigue sacando carcajadas, digamos, y eso tiene que ver con nuestra anestesia emocional, por lo tanto nos queda la rabia. Y la rabia sí es una emoción validada por todos, porque si yo me enojo, a mí me prestan atención. Por eso funcionan las manifestaciones, porque toda la injusticia social que existe en nuestros países y la tremenda desigualdad se expresa a través de esa emoción. Y esa emoción es la que hace que a uno lo vean, lo reconozcan, lo escuchen, lo sienten en una mesa de negociación, porque las otras están medias invalidadas. Entonces, cuando uno analiza estas 4 emociones y analizamos además que las estamos viviendo mal, porque la angustia claramente se produce cuando estas emociones son mal vividas y metemos toda esta cajita dentro de la organización,
hay cosas que hay que tener en cuenta. Hoy, más que nunca, se necesitan personas que sean capaces de incorporar la emoción dentro de su trabajo.